Durante años se encubrió que en el Fondo Indígena había un directorio conformado y que fueron ellos los que, prestándose nombres de ignorantes campesinos, comenzaron a fabricar una maquinaria enorme de proyectos fantasmas en todo el país. Este directorio estuvo conformado por Nemesia Chacollo, Juan Ramón Quintana, Luis Arce Catacora, Leonilda Zurita, Juanita Ancieta, Isaac Ábalos, Fidel Surco, Pedro Nuni, Julia Ramos y otros masistas. Le prometieron a Aramayo, como a todos los que usaban como fusibles, un encierro corto. Por supuesto que se declare culpable, pero pudo más la venganza de Evo Morales, que ordenó que le caigan con todo en un discurso en Palacio de Gobierno. El fallecido exdirector del Fondo Indígena fue posesionado por el entonces ministro de Economía y ahora presidente del fraude, Luis Arce Catacora, mediante una resolución suprema. Esta resolución de septiembre de 2013, este personaje decía al tomar posesión, que decía que va a convertir en instrumento liberador de los pueblos. Juró con el puño izquierdo, instó a la unidad y anticipó transparentar la gestión. Una y otra vez durante su linchamiento judicial pidió a los fiscales mediante memoriales se incluya en la investigación a todos estos personajes miembros del directorio, pero pudo más el encubrimiento y el ensañamiento. Este encubrimiento y ensañamiento vino de parte de la propia Yanine Áñez, Yerko Núñez, Arturo Murillo, que pudieron y debieron exigir que se haga justicia. Más bien fueron Áñez, Murillo y Núñez los que decidieron que continúen cautelándolo y linchándolo judicialmente hasta su muerte. Él envió reiteradas cartas a Murillo, a Yanine Áñez, a Yerko Núñez. Los tres hicieron caso omiso de todas esas notas donde, acompañando pruebas, pedía que se extienda la investigación a todos estos. Pero Murillo ya había negociado con varios de ellos y por supuesto se beneficiaron en esto Evo Morales, Álvaro García Linera, Carlos Romero y todo ese directorio mafioso y de corruptos. Lo propio hizo Arce Catacora, no solamente al momento de girar cheques para cada uno de los proyectos, sino también cobraba diezmos para autorizar la salida de los dineros del ministerio. Fueron varias de sus amiguitas, por no decir amantes, las que también se beneficiaron de todo lo que fueron los 3.000 millones del Fondo Indígena. Aparte de todo, Lidia Patti, que es la acusadora principal de la famosa mentira del golpe 1, debía al Fondo Indígena 2 millones. La extorsionaron para que sea ella la que dé la cara en los procesos, que por supuesto fracasaron. Fracasó el golpe 1, iniciaron el golpe 2. Pero todos estos mafiosos quedan en absoluta impunidad. Lo que no se atrevió a decir Marco Antonio Aramayo, que había un directorio conformado en el Fondo Indígena, un directorio conformado a la cabeza de varios ministros y por supuesto en el nivel superior de ese directorio conformado para el Fondo Indígena estaba Evo Morales Ayma. Por supuesto va a ser combatido la corrupción, caiga quien caiga, y no quiero ahí dirigentes que estén defendiendo a los corruptos. Fue quien, después de que denunciara Marco Antonio Aramayo, lo sentenció en un discurso en Palacio de Gobierno, indicando que el que no había denunciado oportunamente era precisamente el denunciante. Y en un solo día tuvo 14 audiencias de medidas cautelares, pese a que sus condiciones de salud no estaban aptas para asumir ni una sola de las audiencias, pero lo dejaron en total estado de indefensión. Jueces y fiscales corruptos que, pese al diagnóstico forense, realizaron todas las audiencias. En Fondo Indígena duele mucho, pero quiero decirles, vamos a intervenir, caiga quien caiga, tienen que ser juzgados y procesados dentro del Fondo Indígena. Varios dirigentes indígenas, entre ellos Jacobo Soruco Cholima, mucho antes de la denuncia y de asumir el cargo de director del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, ya habían denunciado
que existían una cantidad enorme de obras fantasmas. Vale decir, estaban los presupuestos girados a nombre de ciertos proyectos, pero cuando se iba al lugar no se encontraba absolutamente nada. Fue lo que denunció Jacobo Soruco Cholima y fue abatido a balazos en la puerta de su domicilio. El trabajo, el esfuerzo, el compromiso de la compañera Nemesia. Yo creo que es una de las ministras y ministros, ante los ministros, la más movilizada día y noche. Creo que ningún ministro aguantaría lo que hace la compañera Nemesia. Admiro, respeto su transparencia, su honestidad. A partir de allí fue precisamente el fallecido Marco Antonio Aramayo que inició las denuncias contra todos los jerarcas del MAS. No se movía ni un pelo en el Fondo Indígena sin autorización de doña Nemesia Chacollo. Ella está libre, vive impune en este país, vive impune en este país. ¿Quiénes estaban a la cabeza de esos proyectos? A la cabeza de proyectos fantasmas, a la cabeza de apropiación indebida de dineros, de desembolsos realizados para obras fantasmas. El primero, el ministro de Economía, ex ministro de Economía, ahora presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora. Era quien firmaba los cheques para los proyectos fantasmas. Y de acuerdo a versiones de varios que estuvieron involucrados en el tema y que constan en las declaraciones de la Fiscalía, resulta que estos también eran extorsionados pagando un diezmo para que se firmaran los cheques. Son más de 200 millones de dólares que están en estas cuentas y que podrían ya en este momento haber servido para resolver la vida de varios compañeros indígenas que lamentablemente hasta ahora han habido muchos problemas en el Fondo Indígena. Jueces y fiscales no hicieron caso a las denuncias y a la solicitud reiterada de apertura de proceso a estos mafiosos que fueron los que robaron el dinero del Fondo Indígena a nombre de campesinos y de indígenas. Fueron 256 procesos que aún en el cambio de gobierno, cuando Aramayo le envió una carta a Yanine Áñez, lo que pidieron fue tanto Núñez como Áñez que lo cautelen, que lo sigan torturando y linchando judicialmente. Como consecuencia de mis denuncias, vino la intervención del Fondo Indígena. El que cayó preso fue el que denunció y desde ese año estoy preso, recorriendo todas las cárceles, sufriendo todas las injusticias, todas las humillaciones, solo por el hecho de denunciar el fraude que ocurrió 4 años antes de que yo sea director. ¿Qué se podía esperar de Áñez si hasta les prorrogó el mandato a los asambleístas? Todos ellos habían concluido su mandato, por lo tanto tenían que ir a su casa y tenían muchos de ellos que ser investigados también. Pero sobre esto, por supuesto, que no se va a pronunciar derechos humanos, la ONU, todos aquellos organismos impostores que protegen el narcotráfico y el terrorismo en Bolivia. Ella fue la que aprobó los 3.462 proyectos por más de 5.000 millones, financió, autorizó el financiamiento de 1.100 proyectos por valor de 729 millones bolivianos. Estos proyectos no salieron pues para Unidad Nacional, no salió para el MNR, salieron para los afiliados a las organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo.